El cuenco de madera, un regalo heredado, lleno de historia y significado. Roberto era un niño pequeño, apenas lo suficientemente mayor para entender el mundo que lo rodeaba, pero con una curiosidad insaciable. Su mundo giraba en torno a su padre, un hombre curtido por la vida pero lleno de historias y risas que compartía con su hijo en cada oportunidad. El abuelo de Roberto, una figura frágil con manos nudosas por el tiempo, vivía con ellos, aportando sabiduría y calidez a la familia. Comía sus alimentos de un sencillo cuenco de madera, un regalo que su hijo le había tallado hacía años, un símbolo de amor y dedicación. A Roberto le encantaba escuchar las historias de su padre, pero aprendía más observándolo en su día a día. Veía cómo su padre cuidaba el campo con esmero, cómo trataba a su vieja perra, Luna, con dulzura, y cómo hablaba con su propio padre con respeto y cariño. Sin embargo, Roberto notó algo que le molestaba profundamente. Era algo pequeño, casi imperceptible, pero le dejaba un nudo en su joven corazón, una inquietud que no podía ignorar. El padre de Roberto, aunque era un buen hombre, a menudo parecía impaciente con su propio padre. A pesar de sus buenas intenciones, su frustración era evidente. Le hablaba al anciano en tono áspero. Se molestaba cuando el anciano derramaba comida debido a sus manos temblorosas y no mostraba compasión por las dificultades que enfrentaba su padre. Y a veces incluso ponía los ojos en blanco ante los olvidos de su padre. La paciencia parecía haberse agotado en esos momentos. Roberto no entendía por qué su padre actuaba de esa manera. Para él, su abuelo era una figura cariñosa y amable. Una noche durante la cena, el anciano volcó accidentalmente su cuenco de madera. El silencio llenó la habitación mientras todos miraban la escena. La sopa se derramó por la mesa y unas gotas cayeron sobre la camisa del padre de Roberto. La tensión era palpable. Roberto observó, con el corazón latiéndole con fuerza, cómo la cara de su padre se ponía roja de ira. No podía entender por qué un simple accidente causaba tanta furia. «¡Padre!», exclamó el padre de Roberto, con la voz tensa por la frustración. «¿Puedes tener más cuidado? Siempre estás haciendo lo mismo». El anciano se encogió, con la mirada baja, sintiendo el peso de las palabras de su hijo. Murmuró una disculpa, mientras sus dedos se retorcían nerviosos, sin saber cómo calmar la situación. Roberto sintió una oleada de rabia, no hacia su abuelo, sino hacia su padre, por ser tan duro e insensible. Sin pensarlo, Roberto cogió su propio cuenco, uno de cerámica resistente, y lo tiró al suelo con todas sus fuerzas. Este se hizo añicos, y los trozos de cerámica salieron volando por la habitación, creando un caos instantáneo. Los padres de Roberto lo miraron fijamente, con la boca abierta por la sorpresa y el desconcierto. Roberto les devolvió la mirada desafiante, con su pequeño pecho agitado, sintiendo que había hecho lo correcto. «¡Roberto!», exclamó su madre, pero su padre levantó una mano para silenciarla. La ira en su rostro había sido reemplazada por una mirada de comprensión. Miró el rostro desafiante de su hijo, luego el cuenco roto y, por último, a su propio padre, que estaba sentado en silencio con los ojos llenos de tristeza. En ese momento, el padre de Roberto vio su propio comportamiento reflejado en las acciones de su hijo. La falta de respeto que había mostrado a su padre, la impaciencia, las palabras duras, todo se le vino encima. La vergüenza lo invadió, dejándolo frío y vacío. A partir de ese día, las cosas cambiaron. El padre de Roberto empezó a tratar a su propio padre con el respeto y la paciencia que se merecía. Le ayudaba a sentarse a la mesa, le hablaba en tono amable y limpiaba lo que se derramaba con una sonrisa. Roberto observaba, con su joven corazón lleno de un tipo diferente de aprendizaje. Aprendió que el respeto no era solo una palabra, sino una forma de tratar a los que queremos, incluso cuando son viejos y frágiles. Años más tarde, cuando Roberto fue un hombre adulto y sus propios hijos eran pequeños, nunca olvidó la lección del cuenco de madera. Trataba a sus padres con cariño y respeto, comprendiendo que su sabiduría y experiencia eran tesoros que había que apreciar. El cuenco de madera, reparado con esmero, se convirtió en un símbolo en su familia, un recordatorio del poder del ejemplo y de la importancia perdurable del respeto. Era un legado que se transmitía, no solo de padres a hijos,
sino de generación en generación.